Déjenme leerles, hermanos, la porción de la Escritura. Versículo número 33 dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Hasta ahí nada más, hermanos. Nosotros, hermanos, vivimos en un mundo, en una cultura, donde el orgullo y la autograndeza son promovidos, son exaltados. A la gente se le ha hecho creer que somos personas extraordinarias en sí mismos. Desde que nuestros niños están en la escuela pública, se les enseña eso. Cuando un joven se gradúa de la escuela, de la preparatoria, de la high school, a veces los padres ponen un letrero en el vidrio de su carro donde dicen: fulanito, fulanita, felicitaciones, el cielo es tu límite. Y simplemente son frases vacías, porque en realidad, aunque tengan el propósito de motivar y entusiasmar a una persona, no necesariamente son la realidad. A los niños, como ya lo mencioné, se les inculca en las escuelas públicas el valor de sí mismos, en un sentido no de ser valiosos por tener un buen carácter, por ser buenos ciudadanos, sino en el hecho de que en sí mismo, por ser personas, son valiosos y tienen mucho que dar a la sociedad. Hoy la gente, por eso existen cosas hoy como tener tu cuenta personal de Facebook, tu cuenta personal de YouTube, tu cuenta de Instagram, donde puedes promoverte y promover cualquier clase de idea y ser original. Porque la gente original, según ellos, son la gente que avanza. Hay un libro que solo está en inglés, pero para los que leen inglés, se los recomiendo que lo lean. Se llama el libro La exaltación del yo, Self-Exaltation. Y este libro lo escribió un hombre que se llama Carol Trueman. Es un pastor, un teólogo, que habla de eso. Y en este libro, la idea general de este libro es que la persona autoexaltada es aquella persona que se ve a sí misma con un gran valor por sus propios méritos. La autoexaltación es una sensación excesivamente intensificada de bienestar, poder e importancia. En el peor de los casos es el autotributo, autoelogio, autohonra, autoglorificación y autoadoración. Rompe abiertamente los primeros 3 mandamientos al colocarse a uno mismo más importante que Dios, erigiéndose como un ídolo y haciendo que el nombre de su Dios sea el yo mismo. Y eso es en realidad lo que pasa en nuestros tiempos, en que vivimos en esta cultura, en esta sociedad, donde eso es lo que se promueve, porque eso es lo que le funciona a la carne. Somos criaturas caídas por causa del pecado, hombres y mujeres pecadores, que esto nos llama la atención, nos mueve, no cuesta ningún trabajo que alguien nos haga sentir bien cuando nos dice: eres una persona excelente, cuando en realidad no hay ninguna honra en una persona. En los versículos que nosotros acabamos de leer, vemos que los discípulos habían entendido muy poco acerca de la persona de Cristo y de su obra. Habían entendido tan poco que en el contexto el Señor Jesucristo les ha hablado que Él sería menospreciado, entregado, asesinado, pero que resucitaría al tercer día. Y en medio de esto, ellos están discutiendo quién de ellos es el mayor en el reino de los cielos. Es realmente una actitud patética la que los discípulos están teniendo aquí. Estos, póngase a pensar por un momento, son los hombres
que el Señor Jesucristo pasó toda la noche orando, seleccionó para que estuvieran con Él, para instruirlos y enviarlos. Y ahí tiene a los 12 barbones peleándose quién es el mayor. Es un cuadro triste. Es un cuadro realmente que podría provocar desesperación a cualquiera de nosotros, pero no al Señor. No al Señor, porque el Señor sabía lo que estaba haciendo. En este estudio nosotros vamos a aprender que el reino de Dios o la grandeza del discípulo en el reino de Dios consiste en dos palabras: servir y ser siervo, y ninguna otra cosa más. Servir y ser siervo y ninguna otra cosa más. En el pasaje nos dice, en el versículo número 33, que llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó. Recuerden que el Señor Jesucristo estaba haciendo un viaje de Cesarea de Filipo a Capernaum, caminando con los 12 discípulos, y cuando llegan a esta ciudad, entran a una casa. Y es posible que esta casa es la casa de Pedro que se menciona en el capítulo número 1, cuando en el versículo número 21 se menciona la sinagoga de Capernaum y enseguida se menciona la casa de Pedro que está enseguida de la sinagoga. Pero antes que nada necesitamos de ver lo que dice el versículo. Dice, y llegó a Capernaum. Un recordatorio que quizás sea bueno en esta hora es recordar que la ciudad de Capernaum es la ciudad más importante en el ministerio del Señor Jesucristo. Es también la ciudad de Simón y de Andrés. Es la ciudad que se menciona más veces, 16 veces en el Nuevo Testamento. Esta ciudad estaba situada a la orilla del noreste del lago de Genesaret o el lago de Galilea, a unos 4 kilómetros de donde desemboca el río Jordán. Estaba muy bien situada, muy bien ubicada. Y era una ciudad importante porque tenía su propia sinagoga. Y era una sinagoga que no había sido iniciada por los judíos, sino que un centurión romano, para hacerse un buen hombre y porque amaba a los judíos, les hizo su propia ciudad. Recuerden, quizás recuerdan que ya hicimos mención acerca de esto cuando hablamos de Capernaum. Entonces Capernaum es un lugar que tenía también una guarnición, es decir, un lugar de militares. También es una ciudad que tenía un lugar para cobrar impuestos. Ahí se sentaba Mateo, de ahí fue donde es llamado. Entonces la ciudad lo tenía todo. No era como una ciudad pequeñita que carece de grandes tiendas, de grandes bancos. No, tenía todo lo que en ese tiempo se necesitaba. Era una ciudad importante. Bueno, llegan a la casa, nos dice el pasaje, cuando estuvo en la casa, aunque no se menciona, ya lo dije que posiblemente en la casa de Pedro. Así que al entrar en la casa, el Señor Jesucristo les hace una pregunta, y la pregunta es, ¿qué disputáis entre vosotros o disputabais entre vosotros en el camino? Y uno tiene que hacerse la pregunta si el Señor sabía lo que habían disputado o si el Señor les escuchó que estaban disputando, porque Él les hace la pregunta y aparentemente esta pregunta es, no sé lo que ustedes disputaban, solamente los escuché discutir y murmurar, pero no sé qué es lo que ustedes disputaban. Aunque ellos se quedan callados, el Señor sí sabe cómo instruirlos porque les da una instrucción. Y parece ser que únicamente les pregunta para hacerlos que ellos respondan, cuando el Señor Jesucristo sabía la respuesta. Vean ahí, hermanos, la palabra disputar, que se menciona 2 veces en este pasaje. Ellos estaban disputando. Esta palabra en el Nuevo Testamento se utiliza para discutir. Muchas veces se utiliza para conversar. Pero en este caso, por el contexto, nosotros observamos que aquí se presenta como una disputa. Ellos están peleándose, ellos están disputando. Y lo más tremendo de todo, o irónico de todo, es que lo que ellos disputan es disputaban entre sí, quién había de ser el mayor. ¿Quién es el mayor? Por un momento, póngase a pensar que son 2 hombres grandes.
No son 12 hombres que son unos muchachitos únicos en casa que fueron criados de una manera chiqueada, chiple, donde los papás les dieron todo y estaban acostumbrados a recibirlo todo. No, eran hombres pescadores, eran hombres cobradores de impuestos, eran hombres, algunos de ellos eran revolucionarios. Había de toda clase de hombre y de toda la variedad, de esta gran variedad, todos disputaban lo mismo, el mismo deseo, el mismo sentir estaba en el corazón. Y esto nos muestra a nosotros, hermanos, que todos los hombres, y cuando hablo hombre, digo hombre, me refiero no a los hombres masculinos, sino al género humano. Todo género humano somos iguales en un sentido. En el sentido de que Dios nos creó a cada uno de la misma manera, pero en el sentido de que la caída del pecado nos ha afectado a todos de la misma manera. El hecho de las enseñanzas de que tú debes de ser el primero, lo primero para ti, eso es una escuela que pega muy bien con nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa. Recuérdese, por ejemplo, en las propagandas para vender productos se utilizan eslogans que apelan al orgullo, al ego de la persona para que la persona lo compre. Hay un eslogan de unos cosméticos que son muy caros, pero el eslogan es, creo que lo valgo. O sea, no, está caro. Oye, hija, pero está muy caro ese maquillaje. Papá, pero creo que lo valgo. No es difícil persuadir a una persona. ¿Por qué razón? Porque por naturaleza deseamos ser el primero. Cuando usted tiene un pan en la casa y tiene 2 niños y los niños quieren el pan y la mamá dice, bueno, vamos a partirlo a la mitad. Si la mamá lo parte a la mitad se va a meter en un gran problema. Pero si la mamá le dice a un niño, pártelo tú, y el niño ventajoso lo parte una parte más grande que la otra y le dice al otro, ahora tú escoge la parte que quieres, bingo, se tronó el otro, ¿no? No pudo el pobre. Pero vamos a ver siempre que desde pequeños queremos ser el primero, tener lo mejor, estar adelante, sacar lo mejor de todo. No es lo nuestro servir. No es lo nuestro servir las mesas. No es lo nuestro limpiar los pisos sucios. No, lo nuestro es sentarnos y que nos sirvan. A mí se me hace muy fácil eso. No sé ustedes. Pensé que todos iban a decir, a mí también, pastor. No, pero bueno, no es así, ¿verdad? ¿Qué disputaban? Dice el Señor Jesucristo. Es claro que el Señor sabía lo que estaban disputando. Es claro que el Señor sabía lo que les iba a decir. Y es interesante que lo que ellos disputaban, Marcos nos dice, enseguida en el versículo 34, mas ellos callaron. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué callaron? ¿Por qué si entre ellos estaban disputando y tenían la disposición de pelear por el primer lugar, por qué ahora ellos callan cuando el Señor les dice? Y lo que pasa aquí es que callan porque tienen vergüenza, porque es incorrecto lo que ellos han hecho. Su silencio los está delatando. Es como cuando la mamá le dice al niño que le ha dicho que no se coman las galletas y el niño tiene la carita llena de chocolate y las manos escondidas detrás. ¿Qué estás haciendo? Y dice, nada. ¿Qué hiciste? Nada. Guarda silencio. Su silencio delata que ha hecho algo mal. Pues esos hombres grandes han hecho algo mal y se quedan callados. Pero luego Marcos nos explica que en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. Entonces tenemos a un grupo de hombres discutiendo quién será el mayor. No era el lugar, no era la hora. El Señor Jesucristo les ha dicho, me van a entregar, seré muerto, pero resucitaré al tercer día. Y ellos están pensando en quién será el mayor. Ahora quizás usted diga, bueno, no aprendieron la lección, pero la van a aprender más adelante. Más adelante ocurre lo mismo en el capítulo número 10 y vuelve otra vez el Señor Jesucristo a hacer lo que ya ha hecho anteriormente. Entonces, aquí, en esta frase, se enfatiza la disputa que está siendo provocada, donde cada uno de ellos busca y piensa, ¿por qué debo de ser el primero? Hermanos, no sabemos qué les produjo esto.
Pero hay algo en el contexto que quizás nos pueda ayudar. ¿Ustedes recuerdan a quiénes se llevó el Señor Jesucristo al monte donde se transfiguró? Se lleva a 3 hombres, ¿no? ¿Quiénes son? Pedro, Jacobo y Juan. Y deja ¿a cuántos allá? 9. ¿Ustedes creen que eso no les provocó celos? Cuando los otros 3 vinieron, dijeron, si supieran lo que vimos. Vimos a Moisés, vimos a Elías. Qué gacho, ustedes no lo vieron, ¿no? De lo que se perdieron. Pudieron haber tenido esa actitud, simplemente burlarse de ellos en un sentido. Y allí comienza la disputa. ¿Quién va a ser el más grande? Entre nosotros. Nosotros porque nosotros vimos la visión. Nosotros porque nosotros vimos cuando resucitó a la niña. Nosotros porque a nosotros nos llevó a orar. Nosotros. Y quizás el otro grupo está peleando y discutiendo esto. Esto es posiblemente una de las razones. Ellos, hermanos, son como los corintios. Los corintios son un grupo, son una congregación que en las 2 epístolas el apóstol Pablo trata con lo mismo. En la primera epístola, en el capítulo 3, versículo 3, nos dice la Escritura, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eso es lo que abundaba en los corintios. Ellos tenían celos, contiendas, disensiones. ¿Y usted cree que con la primera carta que Pablo los regaña se les quitó? No. En 2 Corintios capítulo 12, en el versículo número 20, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Se dieron cuenta que la cosa se empeoró? En el primer versículo que leímos se habla de 3 pecados. Acá la lista incrementa de una manera tremenda. Y en el versículo, volviendo de regreso a nuestro texto, al versículo 35, aquí el Señor Jesucristo enseña que los primeros deben de ser los últimos. Y esto es interesante, hermanos, porque el Señor Jesucristo era podríamos decir, el maestro supremo de la enseñanza. Usted sabe que si quiere ser un buen maestro, tiene que ir a la universidad a tomar clases de pedagogía. Y la pedagogía tiene que ver con las técnicas, con la ciencia de la enseñanza. Y hay pedagogía infantil y hay pedagogía para diferentes edades. Bueno, el Señor Jesucristo es el maestro de la pedagogía. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos por precepto, que es enseñanza verbal. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos por ejemplo, que cuando le lavó los pies a los discípulos, y el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos por reprensión. Entonces, si alguien enseñó a los discípulos de una manera propia, fue el Señor Jesucristo. De una manera perfecta, donde no hay falla, no se equivocó, no inventó palabras. Él era y es perfecto. Entonces en el versículo 35 dice, y Él se sentó. Noten que el Señor Jesucristo se sienta a enseñar. Hoy en nuestros días nos ponemos de pie, los que predicamos la palabra, porque en Hechos 2, cuando el Espíritu vino, Pedro se puso de pie y nos dejó ejemplo para predicar de pie. Pero los rabinos enseñaban sentados y Jesús se sienta para enseñar a sus discípulos. Y note que al sentarse llama a los 12. Los 12 debían de estar presentes para recibir la misma instrucción. Y es importante que como grupo recibieran la misma enseñanza, porque no solo tenía que ver con instrucción, sino también tenía que ver con reprensión. Y habla de aspectos positivos, de aspectos negativos en esta enseñanza. Y noten ahí, hermanos, que llama a los 12 y les dice, y la primera cosa es, si alguno quiere ser el primero, y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién no quiere ser el primero? Yo quiero ser el primero, todos queremos ser el primero, pero aquí él está hablando en el contexto del reino de Dios. Si alguno quiere ser el primero, ¿qué debe hacer? Dice, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere estar en la línea del frente
debe de estar en la línea trasera. Y ahí, en esa línea trasera, convertirse en el servidor ¿de quiénes? De todos. Y eso tiene que ver con tener un concepto de los demás superiores al nuestro. Esto es lo que Pablo dice en su epístola a los Filipenses, cuando usa el ejemplo supremo del Señor Jesucristo, en Filipenses capítulo número 2, donde en los versículos número 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, o sea, los que están al frente, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego viene a dar el ejemplo del Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí, hermanos, vean el versículo número 9. El versículo número 9 habla de un resultado, habla de lo que ocurre por causa de la humillación. Dice, por lo cual, o por lo tanto, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, quien está enseñando a sus discípulos algo que Él no hubiera hecho. No, Él no es como los fariseos. Los fariseos enseñaban a sus discípulos una cosa y hacían otra. El Señor Jesucristo les enseña no solo por precepto, sino por ejemplo. Él es el supremo ejemplo de la humillación. Él verdaderamente era alguien. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el que por medio de Él todas las cosas subsisten. Él es el que se humilló. Él verdaderamente era alguien. Es tan grande que Pablo dice que el Señor Jesucristo se hizo pobre y con su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Él, siendo alguien, se humilla a lo sumo, sujetándose al Padre, dejándonos ejemplo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar. Jesús aquí entonces dice que el que quiere ser el primero en el reino de los cielos deberá ser el postrero y el servidor de todos. La palabra servidor es donde traemos la palabra diácono. O sea que una persona que escucha esta enseñanza, un creyente que escucha esta enseñanza y realmente quiere agradar a su Señor, se va a convertir en un diácono. O sea que una iglesia debe de ser una iglesia llena de diáconos, de servidores, los que se sirven los unos a los otros. Ese es el mensaje que el Señor está aquí trayendo, pero yendo un poco más allá, en Marcos capítulo número 10, en los versículos 43 y 44, vean, hermanos, que parece que vuelve a retomar el tema de esta enseñanza, porque Santiago y Juan se le acercan, seguramente ellos creían que eran los ganadores del concurso de quién es el mayor, y le dice: Señor, que uno esté a tu diestra, que otro esté a tu izquierda. Ellos querían los dos lugares de preeminencia. Pero el Señor Jesucristo les dice en el versículo número 43, pero no, versículo 42 vamos a leer. Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, vuestro diácono. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el doulos, el esclavo. Esta palabra ahí es donde sacamos el esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Una vez más, el ejemplo supremo de Cristo. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza que vemos ya acá, ahora. Los discípulos están llegando a entender esto. John MacArthur en su Biblia de estudio dice, el concepto que tenían los discípulos acerca del liderazgo y la grandeza derivaba de su cultura y debía de cambiar completamente. Ustedes se recuerdan los líderes religiosos que dice, aman el primer lugar en las sinagogas. Se paran en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. Cuando dan la ofrenda, quieren que suene en el cofre para que sepan que dieron. Hipócritas ya tienen su recompensa. Y a estos, este era el modelo que los discípulos tenían. Hay un gran ejemplo de una historia real de un misionero en China. Uno de los misioneros escoceses más famosos que fueron a China se llamaba Robert Morrison. Fue un gran destacado misionero en la China que solicitó a su misión en Inglaterra. Recuerden que Escocia está bajo Inglaterra o estaba bajo Inglaterra. Solicita a su misión un ayudante. Y un joven se ofrece para servir como el ayudante del misionero, pero al comité le pareció que este hombre era demasiado poco. No era un hombre alto, no era robusto, no tenía presencia, pero tenía mucha perseverancia. Dice la historia que el hombre joven tenía tanta insistencia que le propuso al comité, no me envíen como misionero, envíenme como el siervo del misionero. Y a ellos les pareció bien. Le dijeron, no te consideraremos misionero, sino que irás como un siervo. Vas a ser su leñador y su aguador, el asistente. Y él con todo gusto aceptó la oferta y se fue y dijo, así honraré y serviré a mi maestro, es decir, a Cristo. Este joven rústico, con el tiempo, llegó a ser el magnífico misionero y su nombre llegó a ser casi tan conocido como el de su maestro. Y el misionero escocés se llama William Milne. Es uno de los misioneros más famosos en la India. Pero no fue a la India como misionero porque no se lo permitieron. Sin embargo, Dios vio su corazón y yendo a este lugar de la China, humillándose, cortando leña, encendiendo el fuego, preparando la comida, lavando la ropa del maestro misionero, Dios lo exaltó y lo levantó como uno de los más grandes misioneros que jamás han puesto sus pies en la China. Es fundador del primer colegio anglo-chino, de la primera universidad anglo-china en la India. Fue maestro de física, maestro de química, un científico. Y Dios lo utilizó grandemente en este lugar. Ese es un ejemplo para seguir. Ahora, en los versículos 36 al 37, el Señor Jesucristo da una ejemplificación de lo que significa considerar a los demás como superiores a uno mismo, de buscar servir a los demás. Y da el ejemplo de un niño. Y dice en los versículos 36 a 37, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y uno se queda pensando por un momento, explícame esto, no lo entiendo. Y se va uno a leer comentarios y los comentaristas dicen, este versículo está fuera de lugar, no debería estar aquí, no tiene sentido la continuidad. Pero si nosotros investigamos un poco acerca de las palabras que se encuentran acá, ¿por qué? Y hacemos preguntas al texto, ¿por qué un niño? ¿Por qué utilizar el ejemplo de un niño? Y la respuesta es porque los niños en aquella sociedad no eran considerados como importantes. Los niños eran simplemente algo a la izquierda. No eran considerados en la sociedad, no había programas para los niños, para la ayuda y el crecimiento de los niños. Cada niño, si tenía padres, tenía que ser educado por los padres, crecer ahí, ver visto por ellos, y si no tenía padres, estaban en las calles, huérfanos.
Y estos niños pequeños, aquí, el Señor Jesucristo los compara con un creyente. El niño casi desahuciado, no atendido, insignificante, lo compara con un creyente. Y la idea aquí es que si nosotros, a los que los consideramos como insignificantes, los tratamos como superiores a nosotros mismos, nos hemos convertido en sus servidores y en sus siervos. Esta es la idea, este es el concepto. Por eso lo toma en sus brazos y les dice, y esta es una ayuda visual para que ellos vean, ellos entiendan. Y dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este. Noten la palabra recibir, se encuentra 4 veces. Esto tiene que ver con la hospitalidad, con el buscar el bienestar de otro. Cuando alguien viajaba de una ciudad a otra, no había hoteles como encontramos hoteles nosotros aquí en todas partes. Las casas tenían que ofrecer hospitalidad. Y cuando alguien recibía a alguien, la primera cosa que hacía era lavarle los pies, porque no utilizaba zapatos Nike, porque no había acceso. Los pisos no eran de pavimento, era tierra, piedra, arena, y ya se imaginarán cómo llegaban los pies con ese calzado de sandalias. Entonces le lavaban los pies, los recibían, les daban agua, les daban comida, los trataban bien. Y el punto aquí es, si uno recibe a estos niños, dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, es decir, a Dios mismo. Entonces la pregunta es, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y la respuesta del Señor Jesucristo es sorprendente. El mayor es el servidor y el siervo. Un concepto totalmente contramundo, que fue contramundo en aquel tiempo y que sigue siendo contramundo en nuestros días. Pero los siervos de Dios, los hijos de Dios, los que amamos a Dios, debemos de buscar agradarle al Señor en ese sentido. Entonces la respuesta del Señor es sorprendente. Él dice, de cierto os digo, que si no os volvéis o os hacéis como uno de estos niños, básicamente no hay entrada en el reino de los cielos. No hay entrada. Podríamos decir que esto es lo que vemos aquí en esta porción de la Escritura. Entonces, hermanos, para terminar con la porción de esta mañana, quisiera recordar en forma de aplicación algunas cosas. En primer lugar, el hecho de que hayamos venido al Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, y seamos hechos nuevas criaturas, eso dice que las cosas viejas pasaron, ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que todavía no lidiamos y batallamos con el pecado. Siempre pelearemos con el pecado. El único que no está peleando con el pecado en este momento es el hermano Luis, porque está en la presencia del Señor. Él acabó con el pecado. Pero nosotros estamos luchando contra el pecado. Y una de nuestras luchas será querer ser superiores a los demás. Yo sufro esa lucha. Yo quisiera ser primero antes que todos los demás. Y tengo que poner freno a mi deseo y buscar ser servidor de los demás. Y esa lucha es normal en la vida cristiana y es una lucha que se debe de pelear. Ahora la pregunta es, ¿cómo se pelea esa lucha? Pablo dice en el libro de Romanos, en el capítulo número 8, que es por el Espíritu de nuestro Dios que nosotros hacemos morir las obras de la carne o hacemos morir el pecado. Romanos capítulo número 8. Este es el pasaje que habla de la lucha contra el pecado a través del Espíritu de Dios. El versículo número 12 nos dice, Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vean ahí, hermanos, el versículo 13. Mas
sí por el Espíritu. Es decir, es por el poder del Espíritu de Dios que se matan, porque dice ahí, hacéis morir. El deseo de la superioridad, el deseo de ser primero, debe de ser asesinado en nuestra vida, matado, hacerlo morir. Y la forma de hacerlo morir es donde conscientemente vamos en contra de nuestro sentir y hacemos lo que la palabra de Dios nos manda, es decir, servir. Póngalo a prueba uno de estos días que tenemos comida. Si ve que no hay nadie en la fila y siente el deseo de correr para ser el primero, póngale freno a sus pies y diga, voy a ser el último hoy. A ver cómo le va. Ese es un ejemplo sencillo. Póngale freno a su deseo de servirse comida de toda. Llega ahí y dice carne de pollo, carne de res, carne de murciélago. No hay murciélago, pero carne de todo tipo. Algunas carnes cuando nos juntábamos a comer con los hermanos chinos, yo no sé qué comimos. Porque había unas carnes, ¿verdad? Sí, había unas carnes tremendas que parecían, sí, no sabemos qué, coco íbamos a comer. Y llegue y vea usted la comida y la primera cosa que quiere hacer es servirse de todo. ¿No es así? Hermanos, los que están de mi tamaño. Nos dan ganas de servirnos de todo. A mí me dan ganas de servirme de todo. Pero ponga freno. Piense en que atrás hay hermanitas que no corrieron tan rápido como usted, hermanas ancianitas, y que lo único que llegan es encontrar lechugas y todas revueltas. Porque ya no hay comida. Los big boys, como nosotros, se llevaron el plato grande. Detengámonos. Dios quiera que hoy, al terminar, los grandes estemos atrás. Y que dejemos a los niños, a las hermanas, que se sirvan. Y si llegamos y ya no hay carne y solo hay frijoles, que digamos, gloria a Dios por los frijoles. Tienen mucho hierro, ¿verdad, hermanos? Tienen mucho hierro, son muy buenos. Ayudan mucho en el cuerpo. Pero el punto es hacer morir esta carne. Entonces, recuerde eso, nuestra lucha será, estamos en un proceso de santificación, tenemos la disposición del poder del Espíritu de Dios para luchar contra estos deseos carnales. Hagamos uso de lo que Dios ha puesto a nuestra disposición para hacer esto. En segundo lugar, renueve su mente. Renueve su mente. Si no renovamos nuestro entendimiento, nosotros seremos personas que se paran como un espejo y se van y luego se olvidan cómo era su rostro. Nos entra la enseñanza por un oído y nos sale por el otro. La renovación del entendimiento comienza con la lectura de la palabra, con la memorización de la palabra, con la meditación de la palabra y la obediencia de la palabra. Así es como una mente se renueva, se reforma y se hace una nueva forma de vida, una nueva disciplina creada en base a la palabra de Dios y actúa en base a la palabra de Dios. Si nosotros tomamos esta actitud de ser servidores y ser diáconos, los problemas en la iglesia se van a terminar. Todos los problemas se van a terminar. Si usted vio que alguien, volviendo al asunto de la comida, no es que tengamos problemas de comida, pero vamos a seguir con la comida, porque a lo mejor algunos van a aprender. Vamos a aprender. Ya no sé ni qué les iba a decir, hermanos. Sí sé, hermanos, sí sé. Si vemos que una persona se toma 2 platos de comida, y usted dice, wow, qué inconsciente, no ve que la niña está atrás y lleva 2 platos, y luego le dice a una hermana, ¿me pone el tenedor y el cuchillo en la boca? Para no volver otra vez de regreso. Y tiene ahí esos 2 platos. Hermanos, oremos por su cambio, por su transformación. Porque el día siguiente esa comida que se llevó no es nada, se va a la letrina y se acabó todo. Y usted se quedó con la crítica, con la murmuración hacia la persona. No critique, no murmure. La Escritura dice, hagamos todo
sin contienda, sin ira ni contienda. Tenemos que aprender a ser personas que no viven contendiendo, que viven cuando ven la falta de transformación en aquel, pues oramos por la persona, buscamos cómo servir a la persona, y así es como se acaban los problemas en una congregación. Y esta es la enseñanza que el Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros, donde hoy en esta mañana nos exhorta a que si nosotros queremos ser los primeros en el reino de los cielos, nos toca a nosotros aprender a ser servidores y siervos los unos de los otros. Esta es la enseñanza de la palabra del Señor, y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias una vez más por la instrucción de tu palabra. Es muy propia para nosotros en esta mañana, lo es para mí y seguramente que lo es para cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser servidores y siervos en nuestra casa, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a tener esa misma actitud en la congregación entre los creyentes, especialmente cuando tenemos esas reuniones de compañerismo a través de los alimentos. Ayúdanos, Señor, a buscar el bien de los demás. Ayúdanos, Señor, a andar de una manera que sea propia, con una mentalidad de servidor y de siervo, donde consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, donde no busquemos por el bien propio, sino también por el de los demás. Y de esa manera, Señor, crear un espíritu de adoración entre nosotros para ti. De esa manera, Señor, vivir en obediencia hacia ti. Así que, Señor, rogamos tu ayuda entre nosotros en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén.